Minutos, continuamos. Esta es la primera emisión de MBS Noticias. Le agradezco enormemente a Luis Javier Alegre, presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, que nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Pamela. Qué gusto saludarla y a su auditorio también allá en MBS Radio. A ver, ¿cómo entender los recortes en materia de turismo y por qué así? Pues recortes en sí, pues realmente el presupuesto de turismo tuvo un aumento de 116%. Probablemente mucho tuvo que ver con el presupuesto que se le destina al proyecto de Fonatur, que es el Tren Maya. Pero yo creo que lo que se refiere usted es a lo de los lo pueblos del CPTM. mágicos. ¿Mandé? Lo de Pueblos Mágicos. Claro. Okay, pues, bueno. Pueblos Mágicos es un programa que se mantiene por parte de la Sectur. Como usted bien sabe, los estados y municipios recibieron un aumento considerable en su presupuesto. La intención es que los estados también destinen parte de ese incremento a los pueblos mágicos, es decir, en vez de que lo maneje ese recurso el gobierno federal, la intención es que los gobiernos de los estados que quieran promover esos pueblos mágicos aprovechen este incremento que se les destinó, que es aproximadamente entre el 7% en promedio de los diversos estados. Entonces, por ahí debería de los estados que quieren promover esos municipios de poder hacerlo. Sin embargo, en las negociaciones que tuvimos durante la noche que se aprobó el presupuesto, la Secretaría de Hacienda también indicó la posibilidad de tener una ampliación presupuestal a este rubro, porque de por sí va a ser un programa que se va a mantener activo por parte de la Sectur. Uh-huh. Ahora, en términos reales, ¿hay menor dinero independientemente de que ahora se dirija solamente o actualmente a los estados y no directamente desde el gobierno federal? Para este programa, en específico. Sí, es decir, el rubro específico que se venía destinado de parte en administraciones anteriores, ese rubro no viene con ese fondeo, viene a través del dinero que se le asigna a los gobiernos de los estados. Uh-huh. ¿Es posible que en este camino puedan quedar abandonados? Y lo digo porque, bueno, nos queda a todos clarísimo que la cantidad de recursos que el turismo genera y la facilidad de que también se pierda en medio de la administración de los diferentes estados con otros intereses, porque además en ambas administraciones, la federal y la local, históricamente los recursos terminan utilizándose para otras cosas. Es posible. Aquí tenemos 121 pueblos mágicos en los 32 estados. Uh-huh. Algunos, realmente el programa se fue modificando desde su creación. La primera terna de pueblos mágicos fueron de 10 y después llegamos ahora a 121, ¿no? De esos 121, pues los que más han sido beneficiados han sido los del secretario en turno, ¿no? El secretario en turno pues beneficia en este caso los pueblos que quiere llevar a cabo, pero deja sin embargo en cierto abandono los del secretario anterior. Entonces esto ha venido dándose de 10, en 20, en 30, 40 pueblos mágicos después de la creación, y esto ha dejado, por ejemplo, el mejor ejemplo es San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas fue de los primeros pueblos mágicos que fue otorgado en su origen. Y sin embargo, después de que fue otorgado, ya no se le destinó mayor recurso. Sin embargo, la designación de pueblo mágico, ya de por sí, con o sin recursos, implica un aumento en afluencia turística. San Cristóbal de las Casas debería de tener todavía más recursos, además, pero sin embargo, con el hecho de ser pueblo mágico ha tenido mayor afluencia turística. Ahora, el programa por parte de la Sectur, acuérdense que nosotros somos el legislativo, el ejecutivo es quien va a llevar a cabo estos programas. ¿Nos excedimos en la designación de pueblos mágicos? ¿Perdón? ¿Nos excedimos en la designación de pueblos mágicos? No, al contrario, yo creo que ese es un gran proyecto de parte del gobierno federal. Yo creo que el proyecto de pueblos mágicos es bueno. Uh-huh. No es solo bueno para los pueblos mágicos, sino también para las comunidades que los abastecen. Uh-huh. El 80% del turismo o el derrame económico que genera el turismo en México es de México para mexicanos. Obviamente, estados como Quintana Roo es al revés, ¿no? En Quintana Roo el turismo es principalmente internacional, pero en México como país
los mexicanos somos los que más generamos la derrama económica en México, en un 80-20. Okay. Y los pueblos mágicos es uno de los proyectos más exitosos para el desarrollo de estos pueblos. Más que nos hayamos excedido, yo creo que lo que hay que hacer es ordenarlo de una manera congruente para que aquellos pueblos que siguen cumpliendo con sus características de pueblos mágicos se les sigan fomentando, aquellos que no los están cumpliendo, pues que se les califique y entiendan lo que requieren hacer para recuperar esa denominación, y esto lo estará haciendo el Ejecutivo, la propia Sectur. Okay. Uno de los temas en cuanto a cómo se utilizarían estos fondos, y no sé si desde el presupuesto venga prácticamente planteado, era o tenía que ver con la importancia de la promoción del país en el exterior. ¿Qué hay ahí? Pues ese es un tema también un poco es diferente. Es decir, la promoción al extranjero se refiere a ese 20% de turismo o derrama económica que genera el turismo internacional. Uh-huh. Estamos hablando principalmente del Consejo de Promoción Turística Mexicana. Este Consejo de Promoción Turística Mexicana recibía su ingreso o su fondeo a través del derecho de no residente que cobran las aerolíneas, y este recurso se dividía en tres partes. Una parte al Instituto Nacional de Migración, el 20%, otra parte el 10% a Fonatur para el pago de una deuda de Fonatur, y el 70% va destinado a lo que es el Consejo de Promoción Turística Mexicana, el CPTM, uh-huh, con sus 23 oficinas en el extranjero. Uh-huh. Estas oficinas en el extranjero realmente hacen lo que se llama inteligencia de mercado, lo mismo que hacen las oficinas de ProMéxico, lo mismo que hacen los agregados comerciales de relaciones exteriores que están ubicados en las oficinas de las embajadas, los consulados y las oficinas de representación en el extranjero. Uh-huh. Por ejemplo, cuando yo fui funcionario federal y tuvimos que hacer viajes al extranjero, nosotros, en esas épocas no existía ni ProMéxico ni CPTM, nosotros nos dirigíamos para apoyarnos en la logística, en la coordinación de las entrevistas y las reuniones, etcétera, con los agregados comerciales. Esa es la función que ellos tienen, las han tenido de toda la vida. Tenemos más de 140 oficinas en el extranjero, el CPTM tenía 23, esas 23 oficinas pues tenían un costo importante operativo en lo que es el presupuesto que se destinaba, o el recurso que se destinaba del DNR al CPTM, y pues realmente hay una duplicidad de funciones. Esta duplicidad se pretende eficientizar, cerrando precisamente la función del CPTM, porque ese recurso se va a llevar si antes se llevaba el 10% Fonatur, ahora se va a llevar una gran parte de ese recurso para la construcción de un proyecto que no solo es un proyecto de desarrollo, de infraestructura, es un gran proyecto turístico que es el Tren Maya. Pero es uno. Pero es uno solo a ciertos estados de la República, no un concepto global. Digo, y es duda, no acusación, ¿no? Sí. Este es un proyecto efectivamente que tiene que ver con generar desarrollo en la parte de México que más rezagada ha estado, que ha sido los 7 estados del sureste, uh-huh, los 5 estados del sureste, perdón, que es Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán, y aunque suene incongruente, hasta Quintana Roo. Quintana Roo tiene pues de los pueblos turísticos más importantes del país. Sin embargo, hay 2 Quintana Roos, el Quintana Roo que ha beneficiado el desarrollo del turismo y el que no. Entonces, este proyecto va a ser mucho más competitivo, mucho más atractivo a México como destino internacional. Si bien todos hemos estado hablando del Tren Maya, no se ha destinado un solo centavo a la promoción del Tren Maya, y sin embargo está en todos los medios. Es un proyecto que como país nos está llamando la atención, como mexicanos nos está llamando la atención. Es un proyecto que realmente sí va a tener un beneficio no solo para los 5 estados, sino para toda la República. ¿No se le ha destinado un solo centavo al Tren Maya? Sí, ¿no? Ha tenido no, de promoción. Me refiero a publicidad.
En el presupuesto se le destinaron 6,000 millones de pesos. No, en publicidad, en materia de comunicación, ha tenido trabajos de comunicación. Trabajos de comunicación de los funcionarios, pero así como campañas publicitarias del Tren Maya no las ha habido. Uh-huh. Ok. Ahora, regresando a este tema de cómo quedan, qué pasa con los consejos de las oficinas del Consejo de Promoción Turística y se van estos a las oficinas comerciales, si no me equivoco en el nombre. ¿Cómo conseguir que realmente se vuelvan eficientes en ese terreno, siendo que las otras estaban prácticamente más especializadas y que en este afán de no tener duplicidad de funciones tampoco se tenga una sobrecarga y no se pueda hacer una cosa o la otra? Claro, pues yo le usaría el ejemplo de, por ejemplo, la oficina del CPTM de España, de Madrid. Uh-huh. ¿Cuántas veces había necesidad de que la oficina central de México tuviera comunicación con esa oficina? Uh-huh. Al mes, ¿no? Realmente, como es una oficina de inteligencia de mercado y todas las decisiones de promoción se tomaban aquí en México, esas oficinas sí tenían una base de datos especializada sobre agencias de viajes, sobre ¿cómo se llama? De medios de comunicación que tienen que ver con el turismo. Toda esa información se la puede ser entregada al agregado comercial a través de un acta de entrega-recepción, como debe de ser. Okay. Si bien hay una especialización en turismo por parte de los funcionarios que están en la CPTM, tengo entendido que algunos inclusive se van a pasar a las oficinas de relaciones exteriores como agregados comerciales, pero no creo que sea el caso general, ¿no? Creo que son algunos casos específicos. El 90% de todo el turismo internacional proviene de 4 oficinas. Uh-huh. Entonces esas 4 oficinas pues podrían hacer un trabajo de entrega-recepción adecuado para que esa función o ese conocimiento especializado pues tenga la capacidad de poder ser entregado debidamente. Ok. Y regresando nada más por último a lo del Tren Maya y este aumento que sí viene para el Tren Maya, pero tardará en entrar en funciones y mientras tanto, ¿qué pasará con esos recursos? Sí, estos recursos de los 6,000 millones de pesos que fueron destinados al proyecto del Tren Maya en 2019 son precisamente para los estudios que se tienen que llevar a cabo. Uh-huh. Varias personas han preguntado sobre la manifestación de impacto ambiental, sí. Todo lo que eso conlleva. Evidentemente eso no se ha hecho en lo que fue el proceso de programación, o más bien de conceptualización del proyecto. Esto se tiene que llevar a cabo de manera formal y consciente, y por eso se está destinando este recurso. El recurso de los 6,000 millones de pesos es especialmente para eso, para llevar a cabo las consultas, los estudios de mecánicas de uso de suelo, las manifestaciones de impacto ambiental, todo lo que tiene que ver con la planeación. 2019 va a ser un año de planeación para el Tren Maya. Ok. Luis Javier, ¿algo que agregar sobre cualquiera de estos temas? Pues nada, con gusto, me da muchísimo gusto poder compartir esta información con el auditorio, porque yo sé que todo esto, los cambios generan dudas, y con gusto estamos disponibles para poder proporcionar la información que está en nuestras manos, cuantas veces sea necesario. Perfecto, muchísimas gracias. Al contrario, gracias y gusto saludarla y gusto saludar a la auditoría de MBS. Gracias y feliz año. Luis Javier Alegre, presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, sobre el tema del presupuesto.